Buen día a todos y todas. Bienvenidos a este encuentro con Carlos Raimundi, donde Carlos, que después haré una breve presentación de su vasta trayectoria política y académica, nos va a contar algunas de las experiencias de su libro por el tránsito que ha tenido como representante argentino a la Organización de Estados Americanos. Y yo creo que la subtitulación del libro, esa cosa tan fea, me parece que es muy oportuna por lo que está sucediendo a nivel global, a nivel internacional y cómo está jugando la OEA en el continente americano. Cuando pensábamos esto, y le agradecemos mucho a todo el equipo audiovisual de la UNAS con Sergio y con Mariano, creíamos que es importante estas miradas globales que anclen también en lo local. Y cuando uno mira la situación del país, seguramente Carlos nos hará algunas reflexiones muy profundas y con la claridad a la que nos tiene acostumbrados cada vez que lo escuchamos por la radio o por algún programa. La trayectoria de Carlos, los que tenemos más años lo conocemos muy bien, pero toda su trayectoria ha sido en el Colegio Nacional, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Derecho en La Plata, fue su secretario académico, militante desde siempre, con actividades en los centros de estudiantes, con lo cual imagino que hoy verá rebrotes de aquella militancia en estos nuevos tiempos difíciles que hay en Argentina. Y por otro lado también un activo dirigente nacional y constructor de fuerzas políticas y que finalmente tuvo también un paso muy importante por la legislatura nacional en distintos periodos y hasta el 2009, ¿no? Creo que fuiste. Claro, 2000 y después, claro, por el Frente Nacional, Nacional y Popular precisamente. Así que creo que va a ser un lujo escucharlo a Carlos en estos apuntes, en estas notas, en estos comentarios y nuevamente agradecido a todos los que se han acercado. Sergio, Mónica, Mariano y todos ustedes, más los distintos asistentes para este encuentro de amigos y creemos de importancia en la coyuntura nacional hablar de política en serio. Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Homero, a Sergio de Piero también por la invitación, la posibilidad de estar acá en un momento tan especial y en una universidad tan especial como esta, ¿no? Cuando uno conoce, yo no tengo una relación demasiado cercana, sí de mucho cariño, pero no demasiado cercana fácticamente con la Universidad Jauretche, pero soy docente en la Universidad de Quilmes y soy docente en la Universidad de Lanús, también en la UNDAB. Así que cuando uno escucha barbaridades como que las universidades son de los ricos y después pisa el terreno, se da cuenta de la mentira que estamos atravesando, ¿no? Y que estamos viviendo, de la pesadilla que estamos viviendo, y sobre todo universidades, porque con Homero vivimos en La Plata, tenemos una historia en la Universidad Nacional de La Plata, la queremos mucho, creemos que ha sido muy importante, pero es otra cosa, la sociología, el paisaje, la demografía de las universidades tradicionales es diferente de las universidades populares del conurbano. El vínculo con el terreno, la salida laboral inmediata, el trabajo de proximidad, el contacto, esa pertenencia a un sector social diferente, por supuesto que no totalizo, no generalizo, no digo que sea la totalidad, pero hay tendencias. Entonces, una vez compartiendo una mesa con el ministro Silioni, me decía que la experiencia de él es que las familias de las clases medias, imagínense que La Plata
mantiene una tradición, hoy se ha modificado parcialmente eso, pero mantiene una tradición de que hay muchas familias del interior de la provincia de Buenos Aires y también de otras provincias que envían a sus hijos a vivir a La Plata. Y son familias, yo aplaudo eso, pero son familias que lo pueden hacer. Entonces se ponen muy orgullosas cuando los hijos se reciben en esa universidad. Pero cuando se trata de la primera generación universitaria, cuando vos venís de una calle de barro y pudiste mandar a tu pibe a la universidad, te pones orgulloso el día que ingresa. Porque la transformación social, la movilidad social, la justicia social, que nuestro presidente dice que es una estafa, que es una aberración, la justicia social se da ahí, en ese vínculo entre la pobreza y la universidad como factor de crecimiento personal y social, ¿no? Por eso uno siempre aspira a que, y es lo que uno, por lo menos yo trato de hacer en la tarea docente, que los pibes y las pibas que vienen de esa situación social y que la universidad las convierte por una cuestión de conocimientos y eventualmente también de ingresos en clase media, que no se aburguesen, que no se desclasen, que no sean ingratos con su origen, ¿no? Y que por lo tanto después no transformen su pensamiento a ese pensamiento individualista de las clases medias más acomodadas, ¿no? Y sean agradecidas y agradecidos al Estado y al pueblo, en definitiva, que fue el que financió a través de la universidad pública ese crecimiento social. Y también, no creo equivocarme por la historia, Homero, que vos y yo hemos compartido por cuestiones generacionales, que cuando los pibes se enojan, no le va bien a los gobiernos, cuando los pibes se enojan con el gobierno. Hay una historia de eso. No es que haga una lectura romántica, yo creo que la fuerza más grande está en los trabajadores, en las trabajadoras y en las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Pero las organizaciones estudiantiles, cuando reviven y cuando se enfrentan, hacen tronar el escarmiento. Así que bueno, ahora ya entrando al tema, bueno, yo puedo contar un poquito la experiencia, pero cuando a mí me dijeron a fines de noviembre del año 2019, recibí un llamado telefónico y me dijeron que habían pensado que yo tenía que representar a la Argentina en la OEA. La primera sensación es, digo, pero si yo quiero que la OEA desaparezca, si yo creo que hay que no estar ahí, ¿no? Pero bueno, había que pelear, era una tarea militante, porque tampoco se puede abandonar un organismo internacional improvisadamente, hay que hacerlo inteligentemente si uno lo decidiera. Yo creo que hay que tomar esa decisión, pero inteligentemente y en conjunto, no como una decisión aislada, individual, como parte de una estrategia tanto a nivel de política interna como de política regional, ¿no? Entonces, lo primero que sentí es resonar, ¿por qué voy a decir esto? Porque desde chiquito, los que nos formamos en una línea de pensamiento, la OEA fue el Ministerio de Colonias. Lo que pasa es que queda feo explicitar eso, ¿no? Pero fue eso, es la administración de la doctrina Monroe, la administración del principio de que América Latina tiene que estar alineada al imperio. Y voy a utilizar este lenguaje, es profeso. Para mí el imperio, el imperialismo, no son palabras pasadas de moda. El enemigo quiere que las hagamos pasar de moda y que parezcan
viejas, pero nosotros tenemos que reapropiar del lenguaje y nombrar a las cosas por su nombre. Porque desde que se creó la OEA, se invadió Guatemala, se invadió República Dominicana, hubo golpes en Bolivia, en Perú, en la Argentina, en Chile, se asesinaron líderes populares, se produjeron guerras internas y la OEA nunca dijo nada. Y nunca dijo nada porque su función no era decir nada frente a eso. ¿Por qué? Porque la OEA representa el interés justamente del imperio para alinear la política del continente, para domesticar al continente. Y yo tenía que ir ahí. Y después se desata la pandemia. Lo que les decía es que lo primero que me resonó, lo primero que recordé, me vino así rápidamente a la memoria, es cuando Néstor Kirchner da su primer discurso en el Parlamento argentino y dice: yo no voy a dejar mis convicciones en la puerta. Él dice en la puerta de la Casa de Gobierno. Y yo pensé que yo no iba a dejar mis convicciones en la puerta de la OEA. ¿Por qué? Porque es muy tentador estar allá. Se vive bien. Sí. ¿Por qué? Porque uno está en el corazón del corazón del poder. Quienes conocen la provincia de Buenos Aires, el interior de las provincias, que yo lo sigo recorriendo, ahora la semana que viene voy a tener una presentación similar a esta en Tandil, en la universidad, y así sucesivamente. Después en Moreno. Bueno, pero en el interior de la provincia, ¿no? Uno está en la plaza central y está la sede municipal, que tiene algo de poder, pero está la catedral o la iglesia, está el juzgado de paz, está la comisaría y está el banco, ¿no? Bueno, en Washington pasa lo mismo. Está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CIA, el Departamento de Estado, ¿no? Entonces, desde ese centro de poder en un pueblo de provincias se gobierna el pueblo, se organiza el pueblo, y desde ese centro de poder se organiza el mundo. O por lo menos el mundo capitalista occidental hasta ahora. Yo creo que eso está en franco retroceso. Franco retroceso. Irreversible a mi manera de ver. No digo que se vaya a terminar mañana eso, pero digo, hay una tendencia al declive y una tendencia a un mundo emergente distinto, que está organizado, que intenta organizarse de manera distinta. Y una prueba de eso la vamos a tener en unos días, en la primera reunión que se va a hacer en Rusia, en Kazán, de los BRICS, más los nuevos miembros que ingresaron este año y donde debería haber estado la Argentina y donde lamentablemente no está. Primera cuestión, la OEA es un organismo anacrónico, es decir, creado para atender una realidad del sistema de poder mundial muy distinto del que existe hoy. Por lo tanto, no puede tener eficacia. Me olvidé de un dato, un pequeño dato. Yo llegué en plena pandemia a Washington, porque inmediatamente después se desata la pandemia, a principios de 2020. Yo llego allí, y América Latina, que tiene alrededor del 8% de la población del mundo, tuvo el 32% de las muertes del mundo. Quiere decir que hay un gran desequilibrio, ¿no? Es decir, cómo atacó la enfermedad, el COVID, cómo atacó a la población de América Latina. Bueno, la OEA ni para eso sirvió, ni para eso. Mientras tanto dio golpe en Bolivia, propuso una situación militar. Cuando yo llegué había reuniones
para aplicar el TIAR, que es un tratado militar, a Venezuela, que Venezuela no estaba en la OEA, se había retirado de la OEA, pero le querían aplicar el TIAR, un tratado que ni siquiera lo aplicaron en la etapa de Malvinas, ¿no? Perdónenme el desorden, pero bueno, es un poco mi modalidad. Les cuento una anécdota, abro un paréntesis y les cuento una anécdota. La OEA aceptó, es decir, el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela se retira de la OEA en el año 2019. Pero resulta que la OEA se le ocurrió, como varios de los países miembros de la OEA, empezando por Estados Unidos, reconocían a otro presidente, que era Juan Guaidó, que era el presidente de la Asamblea en ese momento, se les ocurrió designar un representante de Guaidó en la OEA. Una cosa fantasmagórica, porque no representaba un territorio, no representaba a una población. Lo único que hacía era recibir los recursos de la cooperación internacional, ¿no? Que estaban manejados por los mismos factores de poder que lo habían designado presidente ficticio de Venezuela. Entonces, por una cuestión de disposición, porque están dispuestas las sillas por orden alfabético, viene Argentina, antes de Argentina está Antigua y Barbuda, y Venezuela es el último país terminando el alfabeto. Quiere decir que yo lo tenía a 1,5 metros al tipo, ahí, representando la nada. Si hay un acto que traduce el neocolonialismo, es que a un gobernante, en lugar de elegirlo en su territorio, lo elijan fuera de su territorio, ¿no? Que es una especie de virrey, no sé. Bueno, muy bien. Y así me lo tuve que comer la mayor parte del tiempo. Pero resulta que Venezuela tiene un conflicto limítrofe con Guyana, que es un país limítrofe, por una zona que es un conflicto histórico desde el momento es ancestral el conflicto, que se mantuvo después de la independencia de Guyana, pero que nunca fue un conflicto central, fundamental, sino que estaba como archivado en Naciones Unidas, hasta que en el año 2015 se descubre petróleo en Guyana. Se descubre un área de 150.000 kilómetros cuadrados, no es pequeño el territorio en disputa. Entonces lo primero que sucede es que viene la Exxon, y al lado de la Exxon, como guardia pretoriana de la empresa, el Comando Sur, a Guyana. Y entonces se reaviva el conflicto de quién va a ser ese petróleo, o de Guyana o de Venezuela. Entonces, una de las últimas sesiones, antes de que yo volviera, el año pasado, viene el primer ministro de Guyana y empieza a despotricar contra el gobierno de Maduro. Y entonces Luis Almagro, el secretario de la OEA, el embajador de Estados Unidos, el embajador de todos los países así, lacayos de Estados Unidos, pegándole al presidente Maduro. Entonces yo pido la palabra, digo, perdónenme, pero digo, pónganse de acuerdo. ¿Quién es el presidente? ¿Maduro o Guaidó? Porque si ustedes le están pegando a Maduro, que es el presidente real, ¿qué hace este mamarracho acá sentado a 1 metro mío representando a otro presidente, y ustedes están diciendo que la culpa la tiene el presidente real, ¿no? Este es un presidente, me hace acordar a un poema de Nicanor Parra que se llama El hombre imaginario, ¿no? Que es todo imaginario era, ¿no? Cuando el tipo intervenía, uno decía, pero ¿en nombre de qué está hablando este tipo? Bueno, cierro paréntesis. Además de anacrónica, la OEA es una organización totalmente asimétrica, digamos, porque hay una apariencia de democracia, porque cada país tiene un voto. Entonces, Estados Unidos, que es la primera potencia económica mundial, tiene un voto, y Dominica, que es una isla del Caribe, tiene un voto, que no creo que llegue a 100.000 habitantes. Es mentira eso. Es mentira. Cuando un país tiene el 70% del PBI o más del PBI de toda una región, que son, en este momento hay 32 miembros activos de la OEA porque Venezuela no está,
Nicaragua no está y Cuba no está desde el año 62 que fue expulsada. Cuando un solo país concentra, y con Canadá deben estar entre el 75 y el 80% del PBI de la región, y financia el 60% del presupuesto de la organización. Y el resto de los países que estamos sumidos en una gran pobreza, ¿no? En un proceso de deterioro de todas nuestras estructuras económicas, no tenemos dinero. Argentina debe varias cuotas para el sostenimiento de la OEA. Entonces, eso que los otros países no pueden cubrir, lo cubren las fundaciones privadas o la cooperación europea. Es decir, fondos que no son públicos y que por lo tanto se aplican a la organización para los fines que tiene el organismo privado que la financia, no los pueblos. Y entonces, esas votaciones, por ejemplo, porque a mí me ha tocado comprobarlo en carne propia. Ustedes imagínense los países del Caribe, son 14 países del Caribe, si contáramos, tenemos que contar Haití, por ejemplo. Bueno, Haití es una cosa dramática, pero no es que no se pueda resolver la situación, ¿eh? Hay un primer paso para resolver la situación, es cortar el ingreso de armas. Y las armas vienen, se sabe perfectamente quién las fabrica, quién las exporta, quién las introduce, legal o ilegalmente, y por dónde entran. Así que cortando eso, el problema es que hay un interés en mantener ese conflicto de manera crónica, ¿no? Pero después están las pequeñas islas, que son islas que viven fundamentalmente o del turismo o de los pequeños proyectos de cooperación en frutales, en cultivos tropicales, etc. Que con la pandemia estuvieron casi 3 años sin recibir un centavo de turismo, con un gran deterioro económico, sin vacunas, y con los desastres naturales más grandes de los últimos 100 años. ¿Quién la va a ayudar? ¿Argentina, que tiene que pagarle vencimientos al Fondo Monetario, que no tenía dinero para...? No, lo ayudan los Estados Unidos. Eso era diferente en la etapa de Chávez, porque Chávez había creado Petrocaribe. Entonces le había dado al Caribe un proyecto de desarrollo autónomo que de alguna manera las independizaba de esa otra fuente tradicional de financiamiento. Bueno, eso después se traduce en votos. Y además, la colonización cultural, ¿no? Es increíble, pero ustedes saben que el edificio de la OEA, que es hermoso, un edificio de más de 100 años, que utilizó en su momento, a principios del siglo XX, la Unión Panamericana, bueno, pero el monumento que está en la puerta de la OEA, ustedes me dirán, tendría que ser de Bolívar, de San Martín, qué sé yo, de Sucre, de Morazán. No, Isabel la Católica. Isabel la Católica, una estatua gigante, ¿no? Bien simbólico. Bueno, les decía, eso se traduce en votos. Pero una vuelta, que estaba presentando también el libro, estaba Atilio Borón en el público, me pregunta Atilio, ¿y por qué? ¿Cuáles son los mecanismos de dominación? Y entonces yo pensé y le respondí los mecanismos financieros, esto que estoy diciendo, que es muy importante. Y después me volví en el auto, eso era en Capital, yo me volví en el auto a La Plata y pensaba, me parece que me equivoqué la respuesta. Después empecé a hacer memoria y me equivoqué. ¿Saben por qué? Porque muchos de los embajadores, de los representantes de los países, no es que no dicen lo que dicen únicamente porque tienen que responder a compromisos económicos. También lo dicen porque creen que es verdad.
porque estamos tan colonizados culturalmente que creen que es cierto que defender las posiciones de los Estados Unidos es defender las posiciones de la democracia y el mundo libre. Y de los derechos humanos, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo? Yo, que la prensa argentina, Infobae, Clarín, me mataban por las posiciones, que las tenía que pelear mucho también adentro de la Cancillería, porque no todos pensaban lo mismo que yo. Me acusaban de defender yo dictadores, ¿no? Digo, pero si yo, los países que, además, yo no defiendo ninguna violación de derechos humanos. Y hay países amigos que han cometido abusos en materia de derechos humanos. Yo no estoy negando eso. De ninguna manera niego eso. Lo que sí digo es, miremoslo en perspectiva y veamos la relación de causa-efecto y veamos que cuando un país se lo bloquea o se le cercenan sus recursos fundamentales, se lo sanciona económicamente, eso no genera únicamente un perjuicio a la macroeconomía, sino que va resquebrajando todos los tejidos sociales, institucionales, políticos. Y además, un país en asedio no responde normalmente. A veces responde con leyes o con normas o con prácticas que son más duras de lo que tendrían que ser. Entonces, lo que hay que hacer para resolver esos problemas de abuso de derechos humanos es desescalar el conflicto. Es ir retirando las trabas para que ese país pueda vivir. Y entonces sí yo le puedo exigir que cumpla, porque si no, yo tengo un país en la pobreza de la más pobre sociedad africana y le estoy exigiendo estándares en materia de derechos humanos como si fuera Holanda. No es justo. Entonces yo no estoy negando ese problema, lo que estoy diciendo es pongámoslo en contexto. Pero ese país, aun cuando pueda tener algún vicio en materia de derechos humanos, que yo no lo niego ni lo desconozco y lo condeno, nunca invadió ningún otro país. No tiró ninguna bomba atómica matando cientos de miles de inocentes. No financió ninguna dictadura en el exterior. No despliega bases militares. Y resulta que este es el que viola los derechos humanos y el otro es el defensor de la democracia y los derechos humanos. Las campañas en este momento de los presidentes en Estados Unidos, y algo similar es sobre la Cámara de Representantes y el Senado, que también se están renovando, tienen registrado por cada uno de los candidatos presidenciales alrededor de 15.000 millones de dólares de financiamiento. Registrado. Debajo no lo podría cuantificar. Dígame, ¿qué persona del pueblo puede participar en una campaña de esa naturaleza? Y aún si fuera así. Si a mí me financiaron 50, 60, 70 corporaciones que sostienen mi campaña con 15.000 millones de dólares de mochila. Cuando yo me siento ahí, ya sea en la presidencia o en una banca del Senado o de la Cámara de Representantes, ¿en función de qué intereses voy a gobernar? ¿De los intereses populares? ¿De las personas que están más venidas abajo en Estados Unidos, que ya no es aquel Estados Unidos del anglosajón típico, que ahora hay minorías que ya se han convertido sumadas en una mayoría de la población, que no tiene acceso a ese sueño americano? No, voy a gobernar en nombre de esos intereses. Por eso yo no puedo aceptar que esa sea la cuna de la democracia. No me van.
no me meto, no voy a yo luchar para que ellos cambien su sistema. Lo que digo es, ustedes no pueden ser la mesa examinadora de la democracia en otros países del mundo, porque eso es injerencismo, eso es pérdida de soberanía. Termino con dos cosas finales. El hecho de vivir allá, también uno lo hace convivir con una parte del sistema que es muy atractiva, la infraestructura, la conectividad, el sistema de universidades, el sistema educativo, el sistema de hospitales, que está reservado al anglosajón tradicional, no al resto. Uno dice, y sí, me encantaría en mi país tener eso. El sistema de autopistas es extraordinario, impresionante, pero el 90% son automóviles particulares de un parque automotor muy nuevo, muy flamante, conducidos por una sola persona. Derroche de hidrocarburos y de energía absoluto. Las luminarias. Yo abría el buzón de la residencia argentina, donde me tocaba vivir, y tenía todos los días así de revistas, de decoración, de propaganda, de publicidad. Eso es petroquímica, hiperconsumo, los plásticos, impresionante. Es decir, hay una población que tiene el 4% de la población mundial y consume alrededor de 1/3 de la energía mundial, diariamente. ¿Qué presidente, sea demócrata, sea republicano, sea independiente, le va a decir al pueblo ese que tiene que bajar su nivel de vida? Ahora, ¿cómo se sostiene eso? Eso se sostiene, si yo les pongo una filmina aquí con las reservas de recursos naturales y les sobrepongo otra filmina con las bases militares, van a ver que coinciden absolutamente. Así se sostiene. Eso no puede ser un ejemplo para nosotros. Y termino diciendo que todo esto nos tiene que llevar a analizar, por eso es tan conmovedor para mí estar en la Universidad Jauretche, porque a mí me toca en Lanús dar una materia que es condición de egreso, es decir, es transversal a todas las carreras, que es el Seminario de Pensamiento Nacional Latinoamericano, donde obviamente el autor troncal, digamos, es Jauretche. Entonces, todo esto nos tiene que servir para darnos vuelta a la cabeza, ¿no? Para pensar eso que el poder nos dice que lo tenemos que pensar de una manera, pensarlo de nuestra manera. Entonces, nos tiene que llevar a pensar que la política exterior de un país, que aparece como algo tan abstracto para el hombre y la mujer común, no es abstracta. Si uno firma un tratado, un compromiso internacional con un país que tiene una matriz tecnológica muy superior a la nuestra y un proceso de desarrollo industrial muy superior, y firmo un tratado de libre comercio, quiebra la industria mía. Y esa persona que yo veo en el almacén y que me dice no me hables de política exterior porque no tiene nada que ver conmigo, se queda sin empleo. Y si yo rompo el principio histórico de la neutralidad de la Argentina en conflictos que nos son ajenos, una de dos, o expongo al país, como ya nos pasó en los años 90, o justifico la militarización del país. O digo, por el temor de tener un atentado,
convierto a la Argentina en una sociedad policial. Y entonces, ¿quién va a ir a reclamar a una marcha si tengo la policía ahí que me apalea cuando voy a pelear por el salario? Y este hombre, o esta política exterior, porque combino las dos cosas, yo creo que ahí en la personalidad de este hombre, yo creo que yo no tengo elementos profesionales, médicos o psiquiátricos para diagnosticarlo. Yo creo que igual se diagnostica solo, ¿no? Pero no los tengo. Pero cuidado de no creer que es solo irracionalidad. Yo creo que detrás hay una gran racionalidad. Cuando él primero lo insultó a Lula, lo insultó a Petro, lo insultó al presidente de México, bueno, a China, ahora le va a pedir, por favor, ¿no?, que lo salve económicamente, pero después insultó al presidente de España, y el otro día se paró en las Naciones Unidas y le dijo a todo el mundo que era comunista. Uno dice, es desopilante eso, sí, pero cuidado, que el micrófono, lo mismo que en Davos, el micrófono es para tener repercusión mundial en contra de la estatalidad, en contra de la política, en contra del Estado. ¿Para qué? Para depositar la gobernanza en las grandes corporaciones y retirar al Estado de la gobernanza, no únicamente de la Argentina, sino global. Yo creo que lo estamos viendo en la Argentina, es un laboratorio de ensayo de una nueva manera de gobernar. En paralelo, en el mundo, está creciendo otro tipo de organizaciones. Los BRICS, además de que representan la mayoría de la población, la mayoría del PBI en el mundo, hoy tiene mucho más PBI en los BRICS que el G7. La mayoría, pero no la mayoría, 10 veces más de profesionales que se reciben en carreras de ciencias duras para la producción de nuevos materiales, nuevas tecnologías, publicaciones científicas, registros de propiedad intelectual y de patentes, acuerdos comerciales, acuerdos de inversión. Pero además tienen mucho más capacidad de estabilidad política, estabilización política de áreas muy sensibles como Asia Central, como África. A Occidente se le está yendo de las manos, se le fue de las manos Europa, la OTAN, se le fue de las manos Medio Oriente. Estos países, bueno, de ahí, donde la Argentina podía formar parte de ese mundo emergente, ahí nos sacó este tipo. Y además nos saca en una segunda decisión estratégica criminal de política exterior, que es quebrar el eje articulador de América Latina. Que en un mundo que va en transición a la multipolaridad, tenía que convertirse en un eje. Argentina aislada de eso. Ahí hay una estrategia muy pensada por el poder. No es todo locura. No es únicamente locura. Lo último, por eso digo pensar de otra manera. Otra de las cosas que todo el tiempo está predicando la OEA es las Américas, el hemisferio occidental. 35 estados, 2 son de la OTAN. Esos 2 que son de la OTAN, ustedes pongan cualquier tema. ¿Qué tema quieren? Petróleo, litio, educación pública, control del comercio exterior, lo que quieran. Pesca, proyección antártica, Malvinas. Los 33 estados que miramos o que pertenecemos al sur, definimos esos temas desde la perspectiva de la necesidad de tener más soberanía. Los 2 que están en el norte los definen en términos de restringir nuestra soberanía. Ellos necesitan apropiarse de eso. Por lo tanto, tenemos intereses antagónicos. Las Américas es un concepto geográfico, no político. No político. Una cosa es pertenecer a la América y leer la agenda desde los intereses del sur, y otra cosa muy distinta es leerla desde los intereses de la OTAN. No hay políticas estratégicas comunes. Podemos coincidir en cosas, desde luego.
hay algunos principios, las libertades individuales, los derechos de las minorías, desde luego, pero eso no alcanza para decir que todas las Américas tenemos que tener una política común, porque si caemos en ese error, dijera Jauretche, lo que estamos haciendo es imperceptiblemente, por la colonización cultural, estar defendiendo los intereses que el norte tiene aplicados sobre nuestra región. Por lo tanto, yo creo, como estoy seguro que el movimiento nacional y popular va a volver al gobierno, pero tenemos que analizar estos cambios geopolíticos porque no va a alcanzar únicamente con volver al gobierno. ¿Por qué? Porque supongan que mañana volvemos al gobierno y recuperamos una empresa nacional. Y después tenemos el juicio del CIADI o el juicio de los tribunales de Nueva York. Y terminamos en una nueva frustración porque no pudimos obtener la renta que necesitamos, ¿no? Cuando escucho leo las cartas o escucho las conferencias de Cristina hablando de que uno de los problemas centrales es la escasez de dólares, cosa que es cierta. Bueno, pero entonces digo, acá están las empresas energéticas que dolarizan, no solo la tarifa, dolarizan la tarifa como consecuencia de que dolarizaron el costo de la generación, el transporte y la comercialización de la energía. O está la red troncal del Paraná, o los puertos que sacan las cosechas sin control, el comercio exterior. Las grandes empresas monopólicas son tremendas productoras de dólares. Entonces, la Argentina tiene que reapropiarse de esos dólares para ir paliando la escasez de divisas. Por lo tanto, no va a bastar únicamente con volver al gobierno, sino también va a haber que cambiar de sistema de inserción geopolítica en el mundo. Y para eso, y eso es costoso, eso afecta a intereses, por lo tanto va a haber que tener una gran valentía, un gran coraje para sostener las políticas muy estructurales de cambio de sistema de inserción mundial que tiene que afrontar la Argentina si quiere tener realmente un destino, porque seguir perteneciendo a este mundo que ha llegado a la concentración de la riqueza descomunal que tenemos hoy, a la catástrofe climática y ahora encima, como si eso no bastara, a la cercanía de una guerra nuclear, a ese mundo con esas instituciones no tiene sentido pertenecer. No es de ahí de donde van a venir las soluciones para que la Argentina y nuestra región se conviertan definitivamente en una región autónoma, soberana, digna. Así que bueno, esas son las cosas que tratamos de defender en esa experiencia y que tratamos de predicar ahora. La verdad que este librito es simplemente una excusa, una circunstancia, una herramienta para podernos comunicar con ustedes y para poder recorrer la provincia, el país y poder debatir y poder dialogar y comunicar. Así que les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y bueno, gracias Homero, Sergio, por esta posibilidad de estar en la querida Universidad Arturo Jauretche. Muchas gracias.